¿Qué tal? Muy bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube que he denominado Química al Infinito. Mi nombre es Adriana Balzano y voy a ser tu profesora de química. En este primer encuentro se me ocurrió empezar por lo primero que nos enseñan en cualquier idioma. Nosotros estamos acostumbrados desde chiquititos. Lo primero que nos enseñaron fueron nuestro alfabeto. La A, B, C, D. En inglés, cómo se pronuncian. ¿Sí? En otros idiomas también lo primero que se enseñan son los símbolos de nuestro alfabeto. La química no deja de ser un lenguaje simbólico. Es por eso que se crearon, allá mucho y hace tiempo, los símbolos químicos para poder denominar aquellos elementos que componen la materia de todo nuestro universo. Vamos a tratar de dilucidar por qué se llamaban así, cómo lo descubrieron y estas nuevas configuraciones de tablas periódicas que intento demostrarles hoy para tener un poco de color en el canal, fue en homenaje al 150 aniversario de la creación, de la configuración de la tabla periódica que conocemos hoy día, en homenaje a don Dmitri Mendeleev. ¿Mm? Así que, bueno, un poquito es empezar. Ahí va. Bueno, esta es la tabla periódica que conocemos todos, ¿no? Estamos acostumbrados a tenerlo en un papel, en una tabla sobre la mesa para trabajar en nuestros días a día, en la química, físico-química, en la facultad, en el colegio, etcétera. La idea es, ya que la conocemos y quizás en otros próximos episodios podamos adentrarnos un poquito más por qué están ubicados en determinado lugar, cómo se interpreta, es que veamos que así como está configurada y como la conocemos hoy, están configuradas por grupos. ¿M? En las partes verticales, todos los grupos, acá están numerados del 1, 2, 3, hasta el 18, pero hubo otras denominaciones de grupos a las que se les llamaba grupo A y grupo B. ¿Qué quiere decir esto? Los grupos 1 y 2 eran llamados también grupo 1A y 2A. Y del 13 en adelante eran llamados 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Este grupo A se lo ha denominado grupo representativo. ¿Por qué? Porque según la teoría atómica, representan la cantidad de electrones que tienen en la última capa estos elementos químicos. Y otro grupo, como les dije, había A, también hay B, era el grupo del 3 al 12, todos los que están aquí en el medio, que son los metales de transición. Transición porque están completando capas en el nivel energético D, una D de dedo. Bueno, ahí que hubo dos grandes disquisiciones. Hoy se trabaja del 1 al 18. Y las filas horizontales son los períodos. Del 1 al 7. ¿Sí? Hoy tenemos descubiertos 118, fijémonos acá, 118 elementos químicos. La mayoría de los últimos descubiertos duran microsegundos porque son productos de fisiones nucleares en reactores. Entonces tienen una vida media muy cortita de microsegundos o milisegundos, pero tienen identidad química distintos a los elementos del resto de la tabla periódica. A grandes rasgos, vamos a comenzar con el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, y se lo ubica en el grupo 1, ¿sí? Con un número 1. El siguiente elemento es el número 2. Fíjense que acá arriba, a la derecha, tenemos el 3, el 4. En orden creciente correlativo de izquierda a derecha, se encuentra lo que se llama número atómico. El número atómico es la cantidad, refleja, tiene información de la cantidad de protones y electrones que tiene un determinado elemento químico. Así es que mientras sean átomos, son especies neutras, por lo tanto deben tener la misma cantidad de electrones que protones.
La cantidad de neutrones, que también son partículas que se encuentran en el núcleo junto con los protones, puede diferir. Pueden ser igual que los protones, ¿sí? O mayores, pero no siempre son iguales. En la mayoría sí. Esa información de la cantidad de neutrones nos lo va a dar por diferencia lo que se llama el número másico o la masa atómica, que le encontramos arriba a la izquierda en esta tabla. ¿Mm? Así, el hidrógeno tiene una masa atómica número 1. Y si dijimos que esto también representa un solo protón, la masa atómica es la suma de la cantidad de protones y neutrones. Por eso el hidrógeno también se lo llama protón, porque no tiene neutrones en su, digamos, átomo principal. Cuando hablamos de isótopos, hablamos de átomos que tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero van a diferir en la cantidad de neutrones. Por eso empiezan a variar los números másicos. Pero esto lo vamos a dejar para otro capítulo. Esto lo que quiero mostrarles es cómo fue avanzando el modelo de la tabla periódica a medida que se fueron descubriendo varias cosas. Por supuesto, en la época que Mendeleev descubre este modelo y logra poner en orden correlativo a los elementos que había descubierto hasta la época, que eran alrededor de 69, estos hasta la época se fueron completando. Pero veamos un poco la historia de qué se fueron descubriendo y en qué momento de la historia. Lo primero que Mendeleev trata de observar es que esta era su primera tabla. Fíjense qué distinta a la que vimos recién. Acá tenemos al hidrógeno, dijimos que el número 2 era el helio. ¿Ven el número 2 en alguna parte de la tabla? Yo no la veo. Se ve que por esa época todavía no la descubrieron. El número 3, ¿dónde está? No estaba. Mira, dice litio igual 7. Berilio 9,4. Acá se ve que están ordenados por masa atómica, no por el número atómico. Y fíjense que hay algunos signos de interrogación en la que dice, acá debe de haber algún elemento, pero todavía no se ha descubierto, pero tiene estas propiedades. Más adelante se ve que si giramos esta tabla a 90 grados, fíjense lo que sucede. En orden vertical, vamos a poder ver de alguna manera cómo se ordenaban los elementos contrastando con la figura de la tabla periódica hoy día. Fíjense, acá tenemos el grupo 1, el grupo 2, donde está el berilio, el grupo 3, donde está el boro, el grupo 4, donde está el carbono. Fíjense que va de derecha a izquierda y están ordenados como por grupos. Boro, aluminio, acá todavía no se descubre, en el que dice 68, qué elemento iba ahí, por ejemplo, y también había correlación con el grupo de los halógenos. Fíjense, están encolumnados, si uno ve de esta forma, a la tabla periódica de Mendeleev que él había configurado en su momento. Viene el flúor, el cloro, el bromo y el yodo lo simbolizaban en esa época con la letra J. Volvamos un poquito para atrás para recordar cómo teníamos nosotros la tabla periódica. Fíjense, el helio venía acá, después tenía el litio y el berilio, boro, carbono, eso lo habían rotado para ver cómo tenía la configuración la tabla periódica. Vamos a avanzar un poquito más. Esta es la primera tabla periódica que descubre John Dalton, uno de los primeros científicos que en la época en que estaba sucediendo todo esto, con los símbolos de la alquimia, fíjense en los nombres, ¿no? Carbón, oxígeno, fósforo, sulfuro, manganesa, lima, soda, potasa, ¿eh? Iron, ¿sí? Que es hierro, zinc, cobre, copper, lead, silver, gold, platina y mercurio. Eran símbolos de la alquimia.
Estos eran los símbolos y los elementos que había descubierto hasta el momento George Dalton. Y este científico decía en su primera versión del átomo que era la partícula más indivisible que podía existir de forma redonda y que no tenía carga. Eso era todo su teoría atómica en un principio. Fíjense que todos los elementos que están dibujados acá en sus símbolos son redondos. Eso simbolizaban que eran átomos, que eran indivisibles y que no tenían carga. ¿Mm? Veamos a ver el siguiente modelo lo introduce Johann Alexander Newlands en su modelo de octavas. ¿Qué quería decir? Que cada 7, ¿sí?, elementos químicos, el octavo, ¿sí?, se ubicaba dentro del primero anterior y que guardaban entre sí una relación como si fuera un grupo químico. Eso lo toma Mendeleev, y lo agrupan justamente en grupos. ¿Por qué? Porque guardan relación esos elementos con propiedades químicas, de reactividad. Esta es una de las primeras tablas modernas que intentan reemplazar a la anterior, pero según una funcionalidad que a algunos científicos les servía. Fíjense que también, vamos a volver un poquito a la anterior, la primera, para ubicarnos con la que trabajamos hoy. El grupo 1 se llaman metales alcalinos. El grupo 2 se denominan, son todos los metales alcalinos térreos. Habíamos dicho que del 3 al 12 eran los metales de transición. Y acá tenemos una escalerita del boro, silicio, arsénico, antimonio, polonio, en donde tenemos a los no metales. Preferentemente este ha sido llamado también como el grupo de los halógenos, y todo el grupo 18 es el grupo de los gases nobles o inertes. Entonces, volvamos un poquito para adelante y vemos en nuestra nueva representación cómo han logrado tener esta configuración tan rara en forma de espiral. Fíjense que arrancan por el hidrógeno, ¿sí? Y empiezan en sentido horario a tener el helio, el litio, el boro, el carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor, ¿sí?, y neón. Se dan toda la vuelta, hacen una espiral, ¿sí?, en orden correlativo al número atómico. Y también los pintan de distintos colores, ordenados como metales alcalinos o gases nobles o halógenos o calcógenos también llamados, en algunas variantes. Miren esta, parece un panel de abejas. También arrancan acá, el número 1 es el hidrógeno. Fíjense el número 2 y arrancan así, hacen una especie de hexágono. Y dan la vuelta y dan la vuelta. Y acá no hay mucha información, ¿sí?, acerca de qué tipo de grupos son. Están pintados, pero no dice nada más. Dice 1, 2, 3, 4, como si fueran los períodos. Sí, pero no agrega demasiada información a la que estamos trabajando hoy día. Esta se llama tabla periódica del resorte, parecida a la espiralada también, y van pintando distintos colores a los distintos grupos de los elementos químicos. Pero no tiene información ni de grupo, ni de período, ni de número atómico, ni de número másico, ni número de oxidación. Digamos, es una disposición en el espacio de diferentes elementos que tratan de agruparse por colores. Esta es parecida también. Esta es una periódica circular. También, acá hay un poco más de información. Tienen algún número atómico nada más, pero carece de más información. Fíjense esta, tipo galáctica. Y la verdad que la imaginación ha sido tremenda. Y también están pintados por colores. Lantánidos actínidos por acá. Por ejemplo, acá tenemos todos el berilio, magnesio, calcio, el grupo de los alcalinos térreos, por ejemplo, y todos los metales de transición, etcétera. Miren esta. Esta es una pirámide, ¿no?, un tetraedro, y está como en planos, distintos planos, ubicados por configuración electrónica. Todos los que tienen configuración electrónica final en la capa S, en la capa P, en la capa D y en la capa F. ¿Mm?
Y esta es una de las últimas que he visto, tipo huevoide, también en orden creciente, acá sí, por número atómico, ¿sí? Ha sido en forma creciente. Bueno, acá hay una muy interesante también. Nosotros hemos visto tablas periódicas de números atómicos y de átomos, especies neutras. También existen otras, y son muy útiles, que son nucleídos. ¿Qué quiere decir? Que son especies atómicas que varían en el número de neutrones. Por eso son nucleídos, ¿sí? Tienen carga y son radiactivos. Se clasifican en una primera parte y en otro plano. Vamos a ver un poquito más cerca para poder observar. Son todos nucleídos, ¿sí? Radioisótopos, que también se les llaman, que van difiriendo. Miren el del astato, la cantidad de radioisótopos que tiene. Eso es porque va aumentando la cantidad de neutrones, manteniendo protones y electrones. Posiblemente son radioactivos el mercurio, el plomo, fíjense, el bismuto, uranio, uno de los más conocidos, uranio y plutonio, que son materia prima de los reactores nucleares. ¿Mm? Así que era un poco la idea. Acá tenemos la otra parte de la tabla, un poco también el aluminio, el sodio. El sodio, miren, tenemos sodio 11 y 20, 21, 22 y 23, 24, 25. Miren la cantidad de isótopos que tiene el sodio. Y el sodio es nuestro principal componente de la sal de mesa que comemos todos los días. Cloruro de sodio. Y en la naturaleza se encuentran así distribuidos en distintos porcentajes. Pero hay un 99% de sodio 23 y el resto es la composición de sodio 25, sodio 24, sodio 29, ¿sí? En el orden de la naturaleza. Potasio, también, a ver, ¿por dónde lo tenemos? No, no sé si estoy encontrando. El nitrógeno también tiene sus isótopos. El oxígeno, el oxígeno normal que conocemos todos es el 16. ¿Sí? Pero está el 17, el oxígeno 18, el 19, el 20, el 24, la cantidad de neutrones que van agregando. Y existen en la naturaleza y también en nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que seamos radiactivos, pero sí hay un componente de algún tipo de radiación que emite muy bajo y no es nocivo para la salud. Pero esto existe y es componente de la naturaleza. Un poquito de esto, la idea es de presentarnos, de conocernos y que se suscriban a mi canal. Si les gustó el video, me ponen un like. Si no les gustó, no me pongan nada. Y espero sus comentarios, a ver qué temas quieren seguir compartiendo. Un poco la idea es subir todas las semanas, en lo posible, diferentes temas, como por ejemplo, ver un poco la tabla periódica más profundamente, ver cómo se puede sacar información, soluciones, que es un tema muy interesante en cuanto a la expresión de las concentraciones de diferentes solutos y solventes, ecuaciones redox, cómo balancear esas ecuaciones tan complicadas de electroquímica, y muchos otros temas más como acidez, pH, y muchas cosas. También veremos algunos datos de laboratorio. Bueno, soy Adriana Balsano, tu profesora de química. Espero tus comentarios y tu suscripción. Un beso grande.